Hola, ¿qué tal? A ver, pensemos por un momento en una batalla filosófica, una auténtica guerra de ideas que tuvo al pensamiento occidental paralizado durante más de 100 años. Por un lado, teníamos a los que defendían la razón pura y dura, y por el otro, a los que decían que solo la experiencia de los sentidos cuenta. Pues bien, hoy vamos a hablar de cómo un único hombre, Immanuel Kant, no es que solo pusiera fin a esa guerra, es que cambió por completo las reglas del juego sobre cómo entendemos la realidad. Para entender bien su genialidad, este será nuestro recorrido. Primero, esa batalla de ideas de la que hablaba. Después veremos el momento clave, el despertar de Kant. Luego, su gran idea, la revolución copernicana. A partir de ahí analizaremos las reglas del conocimiento que, según él, impone nuestra mente. Y para terminar veremos los límites de la razón. ¿Vamos a ello? Muy bien, pues empecemos. Nos vamos a transportar a los siglos XVII y XVIII. En esa época, la filosofía, de verdad, estaba metida en una especie de guerra civil intelectual. Había dos bandos y parecía imposible que llegaran a un acuerdo. Por un lado, teníamos a los racionalistas, gente como Descartes, ¿vale? Para ellos, el conocimiento de verdad, el bueno, viene de la razón pura. O sea que nacemos ya con ciertas ideas innatas y que, al igual que las matemáticas, podemos deducir verdades sobre el mundo sin ni siquiera movernos de nuestro sillón. Y luego, justo en la otra esquina del ring, estaban los empiristas. Pensemos en Locke o en Hume. Su idea era radicalmente opuesta. La mente es como una hoja en blanco, una tabula rasa. Y todo, absolutamente todo, lo aprendemos a través de los sentidos, de la experiencia. Su modelo era la física: observar, experimentar y sacar conclusiones. Y claro, con estas dos posturas tan enfrentadas, el resultado fue un auténtico callejón sin salida. A los racionalistas se les decía: vale, muy bonita vuestra razón, pero estáis construyendo castillos en el aire, desconectados del mundo real. Y el empirismo, llevado al extremo, nos dejaba en un lugar muy incómodo, el escepticismo total. Porque, a ver, si solo podemos fiarnos de nuestra experiencia, ¿cómo podemos estar seguros de leyes universales como la gravedad? ¿Cómo? La filosofía sencillamente estaba atascada. Y es justo en este panorama, en este punto muerto, donde entra en escena nuestro protagonista, Immanuel Kant. Él, por su formación, era un racionalista de manual, pero de repente la lectura de un empirista, uno de los más radicales, le iba a volar la cabeza, iba a sacudir sus cimientos filosóficos por completo. Y ese filósofo era David Hume. Su argumento fue sencillamente demoledor. A ver, vamos a imaginar algo simple. Una bola de billar que golpea a otra. ¿Qué vemos? Hume diría: vemos una bola moviéndose y luego vemos otra bola moviéndose. Punto. No vemos la causa ni el efecto. Esa idea de conexión necesaria, de que una cosa obliga a la otra a moverse, no está ahí fuera, en las bolas. Es algo que pone nuestra mente. Es, como él decía, un mero hábito, una costumbre. Lo hemos visto tantas veces que nuestro cerebro crea esta conexión, pero no es algo que percibamos. Para Kant, leer esto fue como una explosión. ¡Boom! Le despertó de lo que él mismo llamó su sueño dogmático. De repente se dio cuenta de que Hume tenía un punto muy válido. La experiencia por sí sola no nos da certezas ni leyes universales. Pero claro, aquí venía la gran contradicción. La ciencia de Newton, que funcionaba a la perfección, se basaba precisamente en leyes universales como la de la gravedad. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podían ser verdad las dos cosas a la vez? Y fue ahí, en esa tensión, donde Kant vio la luz. Quizá ni los racionalistas ni los empiristas tenían toda la razón. Quizá ambos tenían solo una pieza del puzzle. Y la solución que propuso es, de verdad, de una genialidad increíble. Porque en lugar de intentar pegar las dos posturas con celo, Kant hizo algo mucho más radical. Básicamente le dio la vuelta a la tortilla. Puso todo el problema patas arriba. Y a esto se le conoce como su famosa revolución copernicana. Pensemos en ello. Hasta entonces, toda la filosofía daba por hecho que nuestro conocimiento funciona así. Ahí fuera hay objetos y nuestra mente, como si fuera un espejo, se limita a reflejarlos, a adaptarse a ellos. Pues Kant dijo: no, 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 es justo al revés. Son los objetos los que tienen que adaptarse a las estructuras de nuestra mente para que podamos llegar a conocerlos. Es un cambio de paradigma total. De repente, la mente, el sujeto, ya no es un espectador pasivo, es el protagonista, el centro activo que construye el conocimiento. Y aquí tenemos la frase clave, la que lo resume todo, su gran síntesis. Kant dice: aunque todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, con esto le da la razón a los empiristas, ¿vale? De acuerdo, la mecha se enciende con los datos de los sentidos. No por eso todo él surge de la experiencia. Y aquí está el giro. Este es el guiño a los racionalistas. Nuestra mente no es una simple receptora, participa activamente, pone algo de su propia cosecha que es absolutamente fundamental. Vale, muy bien. Pero, ¿cómo funciona exactamente esta mente activa?
Si no es un lienzo en blanco, ¿qué es lo que aporta? Pues aquí Kant se pone en modo ingeniero y nos desglosa pieza por pieza la maquinaria interna de nuestra capacidad de conocer. Según Kant, es un proceso que tiene dos grandes pasos. El primero es lo que él llama la sensibilidad. Imaginemos que nuestros sentidos son bombardeados por un caos de colores, sonidos, sensaciones, datos en bruto. Pues bien, lo primero que hace nuestra mente es ordenar todo ese caos. ¿Y cómo lo hace? Lo mete en un marco de espacio y de tiempo. Y ojo, esto es crucial. Para Kant, el espacio y el tiempo no están ahí fuera en el mundo. Son, por así decirlo, las gafas que llevamos puestas de serie. No podemos ver el mundo sin ellas. Son las condiciones de nuestra percepción. Vale, una vez que los datos están ordenados en el espacio y el tiempo, entra en juego el segundo paso, el entendimiento. Y lo que hace el entendimiento es aplicar una serie de conceptos puros que Kant llama categorías, como la de causa-efecto, por ejemplo, para darle un sentido a todo eso y formar, por fin, pensamientos con lógica. La verdad es que la analogía con un ordenador es casi perfecta para entender esto. Los sentidos serían el hardware, los puertos USB, la cámara, el micrófono, que reciben datos del exterior. Pero, ¿de qué sirve el hardware sin un software? De nada. Pues bien, el espacio y el tiempo serían como el sistema operativo, la base sobre la que todo funciona. Y las categorías, como la causalidad, serían las aplicaciones, los programas que cogen esos datos y los procesan para que tengan sentido. ¿Se entiende ahora por qué Hume no encontraba la causalidad ahí fuera? Claro que no la encontraba. Según Kant, la causalidad no está en el mundo, está en nuestro software mental, la ponemos nosotros. Ahora bien, este sistema tan potente tiene una consecuencia, que es importantísima, porque, por un lado, nos da una base súper sólida para la ciencia, pero al mismo tiempo dibuja una línea roja muy, muy clara, una frontera que nuestra razón simplemente no puede cruzar. Y aquí llegamos a una distinción clave en Kant, la diferencia entre el fenómeno y el noúmeno. A ver, el fenómeno es el mundo tal y como se nos aparece. Es la realidad una vez que ha pasado por el filtro de nuestras gafas mentales, el espacio, el tiempo y las categorías. Este mundo, el fenoménico, es el campo de juego de la ciencia, es lo único que podemos conocer con certeza. ¿Y el noúmeno? El noúmeno es la cosa en sí. Es la realidad en estado puro, antes de nuestros filtros, la realidad tal cual es, independientemente de nosotros. Y aquí viene lo gordo. Sobre el noúmeno podemos pensar, podemos especular, pero jamás, jamás podremos conocerlo directamente. Intentarlo, dice Kant, sería como intentar ver el mundo sin usar nuestros ojos. Es sencillamente imposible. El mensaje de Kant no puede ser más claro. Nuestras herramientas mentales, como la causalidad, son como un martillo. Un martillo es fantástico para clavar clavos, pero si intentas usarlo para atornillar un tornillo, no solo es inútil, es que lo vas a destrozar todo. Pues igual con la razón, sus categorías solo son válidas, solo funcionan cuando se aplican a los datos de la experiencia. Usarlas para intentar conocer lo que está más allá de la experiencia es un mal uso, un error de bulto. Y esto, claro, nos lleva de cabeza a una crítica brutal contra la metafísica de toda la vida. ¿Por qué? Porque las grandes preguntas de la metafísica, sobre el alma, sobre el mundo como totalidad, sobre Dios, tratan de objetos que, por definición, están fuera de cualquier experiencia sensible posible. Nadie ha visto, tocado u oído a Dios o al alma. Por lo tanto, intentar aplicarles nuestras herramientas de conocimiento científico, como la causalidad, es un error de base, un intento condenado al fracaso. Así que, para Kant, la conclusión es, es inevitable. La metafísica no puede ser una ciencia. No al menos como lo es la física. Pero mucho cuidado. Esto no quiere decir que Kant prohíba pensar en Dios, o en el alma, o en la libertad. Al contrario, él entiende que es un impulso natural de la razón humana ir más allá, hacerse esas grandes preguntas. Lo único que dice es que el conocimiento científico, lo que él llama el uso teórico de la razón, tiene una frontera muy clara. Y esa frontera es el mundo de la experiencia. Y esto nos deja con una pregunta final, que es fascinante. Si Kant ha puesto unos límites tan estrictos a lo que podemos saber, a lo que la ciencia puede llegar, ¿significa que se ha cargado la filosofía, que ha restado importancia a las grandes preguntas? Pues curiosamente, él pensaba justo lo contrario. De hecho, una de sus frases más famosas es que tuvo que limitar el saber para dejar sitio a la fe. ¿Qué significa esto? Que al acotar el territorio de la ciencia ha abierto un espacio enorme para otro uso de la razón, no la razón que conoce el mundo, la razón teórica, sino la razón que guía cómo debemos actuar, la razón práctica, la moral. Pero bueno, esa, como se suele decir, ya es otra historia. A ver, pensemos un momento. ¿Y si la brújula moral, eso que nos dice que está bien y que está mal, no estuviera ahí fuera, en un libro, en una ley, sino aquí dentro, en nuestra propia cabeza? Pues esa es la pregunta que nos lanza Immanuel Kant. Hoy vamos a desgranar su filosofía,
una que le dio la vuelta por completo a cómo entendemos la ética, el deber y, sobre todo, la libertad. Sapere aude, atrévete a saber. Este es el grito de guerra de la Ilustración, y Kant lo hizo suyo. Es una llamada a la acción, ¿no? Nos dice, deja de estar cómodo dejando que otros piensen por ti. Usa tu propia razón. Y ojo, porque esta idea, la de ser dueños de nuestro propio entendimiento, es que es la piedra angular de todo su pensamiento. Es el motor que lo mueve todo, desde su teoría del conocimiento hasta, por supuesto, su ética. Vale, para pillar bien la revolución que supuso Kant, tenemos que viajar un poco atrás en el tiempo. Porque antes de que él llegara, la filosofía estaba metida en un callejón sin salida. Había un debate tremendo sobre de dónde viene lo que sabemos, una verdadera batalla de gigantes. A ver, por un lado teníamos a los racionalistas. Ellos decían, el conocimiento de verdad, el bueno, viene de la razón pura, como las mates. Y por otro, los empiristas, que eran todo lo contrario. No, todo lo que sabemos nos llega por los sentidos, por la experiencia. Y aquí llega Kant y hace algo brillante. En lugar de elegir un bando, dice, un momento, ¿y si los dos tienen parte de razón? Y propone una síntesis brutal. Claro que todo empieza con la experiencia, pero es nuestra razón la que ordena ese caos de sensaciones y le da sentido. Necesitamos las dos cosas. Y con esto Kant tiende un puente y cambia las reglas del juego para siempre. Y justo aquí, Kant hace una distinción que es clave para entender todo lo demás. Separa la razón en dos usos. Está la razón teórica, que se ocupa de cómo son las cosas, la que se pregunta, ¿qué puedo conocer? Pero luego está la que a él le interesa para la moral, la razón práctica. Y esta no se pregunta cómo son las cosas, sino cómo deberían ser. Su pregunta es otra, mucho más directa. ¿Qué debo hacer? Su objetivo no es describir, es ordenar. Es la razón que nos guía en la acción. Claro, esta fe ciega en la razón no era una cosa solo de Kant, encerrado en su despacho, para nada. Era, de hecho, el corazón de toda una época, la Ilustración. Fijaos qué potente es la definición que da Kant. Dice que la Ilustración es la salida de una minoría de edad de la que nosotros mismos somos culpables. Y aquí está la clave. Autoculpable. No es que nos falte inteligencia, dice Kant, lo que nos falta es coraje, el valor para pensar por nuestra cuenta sin que nadie nos lleve de la mano. Por eso la Ilustración no es solo un periodo histórico, es una tarea, un reto personal y colectivo para atreverse a ser libres. Vale, si la consigna es piensa por ti mismo, la siguiente pregunta es obvia. ¿Y dónde encontramos las normas para actuar bien? ¿En qué nos basamos? La respuesta de Kant es radical. No busques fuera. Olvídate de dioses, de reyes, de la sociedad. La ley moral está dentro de ti, dentro de tu propia razón. Y esto, de verdad, es un giro de 180 grados en la historia de la ética. A la mayoría de las éticas anteriores les importaban los resultados, si algo te hace feliz, si es útil. A Kant todo eso le da igual. Lo único, y repito, lo único que importa es la intención, el por qué haces algo. No el resultado, sino la forma de tu voluntad al decidir. Por eso su ética se llama formal, porque se fija en la forma, no en el contenido o las consecuencias de la acción. Entonces, ¿cuál es esa intención correcta? Pues actuar por deber. Y esto es fundamental. Para que una acción tenga valor moral de verdad, según Kant, tienes que hacerla solo y exclusivamente porque es tu deber. No porque te apetezca, no por miedo a que te pillen, ni siquiera porque te haga sentir una buena persona. Nada de eso. Solo porque es lo correcto. Y punto. Ese es el respeto puro a la ley moral. Muy bien. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿y cómo sé yo cuál es mi deber en cada momento? Pues Kant nos da una especie de fórmula, una prueba del algodón para la moralidad, el famosísimo imperativo categórico. Es un mandato que vale siempre, en toda situación, sin excepciones. Vamos a ver sus dos formulaciones más conocidas, que son como las dos caras de la misma moneda. La primera es la de la ley universal. Suena un poco denso, pero la idea es bastante intuitiva. Antes de hacer algo, párate a pensar en la norma que estás a punto de seguir, lo que Kant llama tu máxima. Por ejemplo, mentiré cuando me convenga. Y ahora, hazte la pregunta clave. ¿Puedo querer, de verdad y sin contradecirme, que esta norma mía se convierte en una ley universal que todo el mundo siga siempre? ¿Qué pasaría si todos mintieran siempre que les conviene? Pues que el concepto de confianza se destruiría. Si tu máxima no pasa este test, entonces, ¡pum!, esa acción no es moral. Y la segunda formulación, que quizá es incluso más potente, nos dice que actúes de tal manera que trates a la humanidad, tanto en tu propia persona como en la de las demás, siempre como un fin y nunca simplemente como un medio. O sea, en cristiano, no uses a la gente. Las personas no son herramientas, no son objetos para conseguir tus objetivos. Tienen un valor intrínseco, dignidad, porque somos seres racionales. Manipular a alguien es tratarle como un medio. Respetar su capacidad de decidir es tratarle como un fin. Si vamos atando cabos, a ver, la ley moral está en mi razón.
Y yo mismo me la doy a través del imperativo categórico. La conclusión es, simplemente, asombrosa. Y nos lleva directamente al concepto de libertad. Para Kant, la libertad no tiene nada que ver con hacer lo que te da la gana. Eso para él es ser un esclavo de tus deseos. La auténtica libertad es la autonomía. Auto, uno mismo, nomos, ley. Es la capacidad de darte tu propia ley. ¿Y qué ley? Pues la ley universal de la razón. Ser libre, paradójicamente, es obedecer. Pero no obedecer a un jefe o a tus pasiones, sino obedecer a tu propia razón. Ahí está la verdadera dignidad humana. Ahora bien, Kant era muy consciente de que hay 3 grandes ideas que la ciencia nunca podrá demostrar: la libertad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. Pero, y aquí viene otro giro genial, dice que la razón práctica necesita suponer que son ciertas para que la moral tenga pleno sentido. Son postulados. Tenemos que actuar como si fuéramos libres, como si el alma fuera inmortal y como si existiera un Dios que garantice que al final la virtud y la felicidad coincidan. No es conocimiento, es una fe racional. Bueno, hasta ahora hemos estado hablando del individuo, de la moral personal. Pero Kant no se queda ahí, ni mucho menos. Él lleva esta misma lógica de la razón y la ley universal al siguiente nivel, la política y las relaciones entre países. El razonamiento es muy lógico. Si la razón puede dictar una ley moral universal para las personas, ¿por qué no iba a poder hacer lo mismo para los estados? Kant ve un paralelismo claro. Igual que las personas abandonan un estado de naturaleza para crear un estado con leyes, los países deben hacer lo mismo para salir del estado de guerra permanente en el que viven. Y para conseguir esto, en su famoso ensayo sobre la paz perpetua, propone 3 condiciones fundamentales. La primera, que todos los estados tengan una constitución republicana. La idea es que si son los ciudadanos quienes deciden si se va a la guerra, se lo pensarán 2 veces. Segunda, una federación de estados libres. Ojo, no un gobierno mundial, sino una especie de Liga de Naciones unidas por el derecho. Y tercera, un derecho de hospitalidad universal, que básicamente significa poder viajar y ser recibido en cualquier lugar sin hostilidad. Como vemos, todo el edificio de Kant, desde la conciencia de una persona hasta el orden mundial, se sostiene sobre una viga maestra, la confianza en la razón universal. Y la pregunta que nos deja flotando, tan urgente hoy como en su época, es esta. Si todos compartimos esta capacidad de razonar, ¿es la idea de una paz mundial duradera solo un sueño, una utopía? ¿O es en realidad nuestro destino lógico como especie? La respuesta, quizá, sigue estando donde empezamos, en si tenemos o no el valor de atrevernos a saber.